Vamos a leer 1, 2, 3, 4 pasajes para entonces sí entrar a compartir la palabra. Segundo de Corintios 1:22. Leemos esta palabra invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pueden tomar asiento, hermano. En lo leído, el Señor nos trae a la memoria, hace énfasis en el hecho de que nosotros hemos sido sellados, que en nosotros debe haber, como realmente existe, seguridad. Cuando un ganadero, un campesino, compra ganado o compra ovejas, paga un precio. Una vez adquirida la oveja, el toro o la vaca procede a sellarlos. Cuando los sella, cada ganadero tiene un sello particular. Al sellarlos está diciendo, me pertenece, es mi posesión. Pero primero lo adquirió, primero pagó un precio. ¿Por qué las marca? Porque son suyas. Así ocurre con el creyente. Fue comprado cada creyente con la sangre preciosa de Cristo. Había un precio. Usted oye hablar a los evangélicos de el precio que el cielo pagó para la redención del ser humano. Y ese precio no fue sino el derramamiento de la preciosísima sangre del Cordero inocente en una cruel cruz. Cuando uno va al Antiguo Testamento, uno entiende de mejor manera este tema del precio a pagar. Gaal es el verbo en hebreo bíblico que significa comprar, y no solamente significa comprar, sino pagar un precio por algo que se había perdido. Adquirir una vez más lo que se perdió. Pagar el precio exigido por aquello que se había perdido y que se ha de rescatar. Aún significa hacer venganza. En este sentido, el correspondiente sustantivo es Goel, que significa, traducido literalmente, pariente redentor. Y habla inequívocamente de Cristo, que siendo Dios, por el cumplimiento de la palabra que él dio, tenía obligatoriamente que cumplir la palabra. Y por eso se hizo hombre. Por eso compartió nuestra filiación humana. Se hizo hombre para, en calidad de Dios hombre, hombre Dios, poder redimirnos. Porque en condición de Dios no podía redimirnos. Uno lee primera de Juan, capítulo 4, y entiende lo que el apóstol Juan dice, que el Señor no nos redimió en espíritu, nos redimió estando encarnado, en cumplimiento de la palabra que él dio. Cuando el Señor empezó a predicar la palabra, los evangelios registran una declaratoria de él. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y parte de la ley que él dio era el redimir. ¿Quién podía redimir? El pariente redentor más cercano, papá, abuelo, tatarabuelo, primo, tío. Tenía que ser hombre y tenía que ser pariente. Y para el cumplimiento fehaciente de la Sagrada Escritura, Cristo tenía que compartir nuestra filiación humana, siendo encarnado en el vientre de María. De esa manera cumplió la palabra. De otra manera no habría podido cumplir la palabra. Así que el Señor sí se encarnó. Sí nació del vientre de María. Sí murió. Y sí cumplió el requisito de la ley en cuanto a cómo redimir y quién podía
redimir. Había un precio que pagar. El precio era morir. El alma que pecare, esa morirá. Es la sentencia desde el Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron de manera grosera contra el Todopoderoso. El alma que pecare, morirá. Entonces, en cuanto al Padre se refiere, la única suerte del hombre pecador era morir, porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces el Señor Jesucristo hizo algo que para las tinieblas fue derrota y para nosotros redención. Vino a la tierra, se encarnó, creció y empezó su ministerio y murió en calidad de Dios hombre, en calidad de hombre Dios. En la cruz del Calvario, cuando él expresó tetelestai, consumado es, estaba diciendo en pocas palabras, vine a cumplir una obra y la he cumplido a cabalidad. He hecho aquello por lo cual me encarné en el vientre de María. He cumplido con la palabra encargada. He cumplido con el encargo. He cumplido con mi mayordomía. Ese fue el precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Para rescatar lo que se había perdido había un precio que pagar. La exigencia de Dios, el Padre, en cuanto a su santidad, en cuanto a su justicia, demandaba la muerte del pecador. Y Cristo en el Calvario sustituyó, reemplazó a toda la humanidad y ahí murió por cada uno de nosotros, pagando el precio. La sangre que él derramó era inocente, él no pecó, pero murió por los pecadores. Así que el sacrificio de Cristo satisfizo la exigencia del Padre, porque su sacrificio pagó el precio. ¿Qué precio? El precio de redimir la humanidad. Ese es el precio. Alabados al Señor. A su nombre. Efesios 1:13 me dice, me grita, me recuerda, me enfatiza que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En la Sagrada Escritura, la idea principal del sello es seguridad. El dueño asegura lo que adquirió, lo que compró. Alabados al Señor. Vamos a leer Mateo 27:66. 27:66 de Mateo dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El asunto es, sacerdotes y fariseos fueron ante el gobernador romano después de la muerte de Jesús, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Cuando yo presto atención a esto y leo la respuesta de Pilato, parece que Pilato ya estaba cansado, hastiado, fastidiado de las tretas de estos hombres, que él entendía que no era sino por ser los religiosos que querían matar al Señor, que de hecho lo mataron, y que estaban pidiendo que se sellase la tumba en donde fue puesto el cuerpo del Señor, y una guardia para evitar que los seguidores de Cristo lo sacaran. Ahí tenéis una guardia y asegurarlo como sabéis. Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo y poniendo la guardia. Con estas dos cosas pretendían una absoluta seguridad porque estaban temerosos. Primero, sellándolo. El sello romano, al parecer, era una cinta o de cuero u otro material que se colocaba sobre algo diciendo: pertenece al Imperio Romano, le pertenece a Roma, y nadie durante el Imperio Romano podía romper eso, a menos que quisiese tener dificultades serias con las autoridades romanas. Y segundo, poniendo una guardia. Con un sello, con una guardia, pensaban detener el evento de la resurrección del Señor. De la misma manera, primero, el Señor nos sella con su espíritu. El sello no está en la frente, el sello no está en el pecho, no está en el codo, el sello está en todo nuestro ser, en nuestro modo de ser, en lo que llamamos corazón, en los sentimientos, en el proceder. Ahí está el sello.
algo colocado del cielo eterno en nuestro espíritu humano regenerado, que hace posible que hayamos nacido de nuevo y que hace posible que mucha gente que no nos conoce pueda percibir a veces que en nosotros hay algo distinto, porque hemos tenido la experiencia vívida de estar delante de gente que dice: en ti hay algo raro, tú no eres como los demás. Eso que balbuceantes perciben no es sino la presencia sin igual del Espíritu Santo sellándonos. Primero nos compró, pagó el precio en la cruz del Calvario, y luego procedió a adquirir su posesión, cada uno de nosotros, y le puso un sello: me pertenece. Alabado sea el Señor. Nos selló con su espíritu, puso guarda o guardia en nosotros. Yo leo, vamos a buscar Job 36:7. Mire lo que dice la palabra del Señor: para los afligidos, para los abatidos, para aquellos que piensen que el Señor los abandonó. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y será exaltado. Enfatizo la primera parte: no apartará de los justos sus ojos. No apartará de los justos sus ojos. Significa, nos cuida de día y de noche. El Señor te cuida de día y de noche. Y amén. El Señor te cuida de día y de noche. De gracia. Él te cuida de día y de noche. Demos otro ejemplo. El significado de sellar o del sello. Vamos a reforzar esta idea. Vámonos al caso de Darío, cuando selló el foso donde fue echado Daniel. Vamos a Daniel 6:17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. La idea de sellar, de decir: aquí estuve yo mando aquí y nadie va a contradecir lo que he dicho. La idea es no de ahora, sino antiquísima. Significado de esto me pertenece. El foso fue sellado y con la carta de Asuero sellada con su anillo y cuyo contenido no podía ser revocado. No podía ser revocado. Vamos a Esdras 8:8. No, Esdras. Esther 8:8. En nombre del rey, y sella con el anillo del rey, porque tú me has dicho que se escribe el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Amén. La idea de sellar para declarar que eso le pertenece a alguien, que hubo una orden dada por alguien que no puede ser revocada. Otra ilustración de sellar la encontramos en Apocalipsis 7. Vamos a Apocalipsis 7:1 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ese sello no lo busque en la costilla, no lo busque en la espalda, está en tu alma, indeleble. Las tinieblas lo reconocen. Los que practican brujería, hechicería, magia negra y demás, cuando en cuerpo astral o con ayuda de demonios van hacia ti, encuentran en ti que tú le perteneces a alguien, que eres propiedad privada del que pagó el precio de la cruz del Calvario. Así que en esta mañana el Señor te quiere exhortar desde ahora a que no te vuelvas a sentir: estoy solo, estoy desamparado, porque el que está solo y desamparado es Satanás, a quien el Señor ya derrotó en la cruz del Calvario. Usted no está solo, no está desamparado. Aun cuando viva solo,
sin papá ni mamá, solo no estás, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo están y dentro de ti están. Y multitud de ángeles que te rodean, que te guardan, que te libran de todo mal. Alabado Jesús. El sello del Espíritu Santo garantiza la eternidad del cristiano, la eterna seguridad de cada uno de nosotros. Propiedad. Al ser sellado, nos dicen, eres propiedad del Señor. Peripoiesis es la palabra en griego bíblico. Adquisición, obtención, propiedad. De un lado, se nos da el fundamento del sello firme de Dios. Por ejemplo, 2 de Timoteo 2:19, ahí leemos, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. 2 de Timoteo 2:19. Él conoce a los que le pertenecen y quiere que los hombres nos conozcan. El sello es el Espíritu Santo. Debe ser tan manifiesto en la vida de cada uno de nosotros que todo el mundo sepa en el mundo espiritual del mal y del bien que le pertenecemos a otro, que tenemos a un dueño, que tenemos a un Señor, que es Cristo, nuestro Redentor. Alabados al Señor. Otra ilustración, vamos al capítulo 32. Vaya al capítulo 32 de Jeremías. Jeremías 32. Jeremías, el profeta, estaba preso. Y estando preso, recibió instrucciones divinas de comprar un terreno que sería puesto en venta por un primo suyo. A su debido tiempo llegó el pariente e hizo su oferta. Jeremías le pesó el dinero, escribió un documento y lo selló, haciéndolo ratificar por testigos y con testigos. En el versículo 11 del capítulo 32 de Jeremías podemos ver que había dos documentos, la carta sellada y la copia abierta. Fue entregado a Baruch para poner en una vasija de barro para conservarlo por muchos días. Luego vino la palabra profética diciendo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Este sello tenía significado con relación a algo que ocurrió en el pasado, pero también apuntaba a algo que habría de ocurrir. El evento es 70 años de cautiverio de Judá, 70 años de cautiverio. Cuando en el año 606 en adelante se sabía en todo el Oriente Medio que habría de haber una invasión dirigida por Nabucodonosor en la cabeza visible del imperio nuevo babilónico. Las propiedades, el terreno perdió valor, porque si iba a haber una invasión, ¿quién estaba interesado en comprar un terreno? ¡Nadie! Así que perdió valor. Así que sí se refiere a algo que ocurrió. Nabucodonosor sí vino, sí invadió, sí destruyó, sí hizo de Jerusalén ruinas. Sin embargo, en el capítulo 22, el Señor me recuerda que hacia el futuro había algo que había de ocurrir. El futuro fue que después de los 70 años, el Señor diciéndole al pueblo escogido, trato con ustedes, por cada año sabático violado, pasarán un año en exilio. Sin embargo, al final de los 70 años, los volveré a traer a la tierra. Así que, con la figura de un terreno de poco valor comprado en tiempos de angustia, el Señor estaba diciendo, lo hago y los volveré a traer. Permitió el exilio por Babilonia y luego Medo-Persia, prometió y se cumplió el regreso de los judíos a su terreno. Así que con el sello de esta propiedad, el Señor estaba apuntando por un lado al pasado y por otro lado al futuro. Al pasado por el pago que se hizo y al futuro esperando que la propiedad regresara a sus dueños. 70 años de cautiverio. Al final de los 70 años de cautiverio, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Y eso ocurrió cuando regresó Esdras, Nehemías, Ageo, Zorobabel y los demás.
Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice. La propiedad en el momento de ser comprada valía poco, pero habría de tener un gran valor después. El Espíritu Santo es el sello divino y lo tenemos porque hemos sido comprados por precio, la sangre preciosa de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Por un lado, el Señor nos dice que nosotros hemos sido comprados, sellados. Eso ocurrió ya hace casi un par de milenios. Pero esto que hizo el Señor apunta a algo futuro, algo que no ha acontecido, y tiene que ver con las arras de nuestra herencia. Ya lo leímos, Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esto prueba que hemos sido adquiridos, que somos posesión adquirida de Cristo en su glorioso día de manifestación en gloria. Así que recuerdo lo que Cristo hizo en el Calvario, no lo puedo olvidar, pero me proyecto el futuro para ser asido por aquellas cosas que aún no tengo, pero que en esperanza he de tener. Somos suyos, le pertenecemos. Y sin embargo, a veces queremos hacer lo que nos da la gana. ¿O no, hermanos? Sí, aunque usted diga que no, sí, a veces queremos hacer lo que queremos. Mi parecer, mi punto de vista, lo que yo creo, lo que pienso, lo que siento, y lo que dice el Señor, y lo que plantea el Señor, y lo que plantea el Señor, y lo que te dice el Señor. ¿Eres o no posesión adquirida? Somos suyos. Y Él hace con lo suyo lo que quiera, porque Él es el dueño, Él es el poseedor. Dice arras. Aquellos que venden y compran propiedad, finca, raíz y otros negocios parecidos, saben que es costumbre en nuestro medio que cuando se va a hacer esta negociación, hay una casa, alguien la quiere comprar y habla con el dueño. Se pasa por ese proceso en el cual para sellar la compra-venta se adelanta un 10%, un poco menos o un poco más del precio tasado para la compra-venta de ese bien inmueble. El dinero adelantado es un poquito de todo el resto del dinero. Y aun cuando las arras son poquitas comparadas con el resto del dinero, no deja de ser dinero. Así que las arras representan la esencia del dinero que se va a pagar por la posesión que se va a comprar. Así ocurre con nosotros. Dice arras. La palabra en griego bíblico es arrabón. Y es una prenda de dinero depositada por el comprador para el negocio. En griego moderno, arrabona es el anillo de compromiso. Cuando el hombre y la mujer proponen matrimonio, se usa la figura del anillo y se coloca en el dedo de cada uno de ellos. Un anticipo de la felicidad conyugal que les espera. Con la arrabona se sellaba y se sella el compromiso nupcial a futuro. El anillo representa lo que ha de ocurrir después. Es una promesa solemne, es un sello. De manera moderna aparece en el Heraldo y otros periódicos el anuncio de un compromiso social. Dos familias se reúnen, la del novio y la de la novia se reúnen, legitimizan el compromiso. Por eso la palabra no deja de hablar de arras, porque es un anticipo. En cuanto a cantidad, evidentemente las arras no son el resto de la gloria del Señor que tiene para nosotros, pero en esencia es lo mismo, es un anticipo. A veces estamos orando, cantando y llega un momento en que tenemos que saltar como cabrito en la manada, o gritar, o hablar en lengua, y no soportamos la presencia de Dios, y apenas es arras,
adelanto, anticipo de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi futura bendición en gloria, el Señor me la anticipó, poniendo su espíritu en mi espíritu nuevo regenerado, teniendo manifestaciones, visiones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, lucha espiritual, lucha con Satanás, lucha con demonios. Y el fluir del poder del Espíritu Santo en manifestaciones diversas que varían de hermano a hermano. Por ejemplo, cuando el Señor me está ministrando, desde que yo empecé la vida cristiana, lo que siento es un calor terrible. Desde la planta de los pies que va subiendo, 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 y se va llevando el cansancio, y se va llevando lo uno, y se va llevando lo otro. O en otros hermanos hay otra manifestación. Hay una manifestación en llanto, en fin, de una u otra manera, el Señor con su anticipo de gloria en nosotros, con las arras de su espíritu, con ese anticipo glorioso, pues está diciendo, yo puse un sello en ustedes y ustedes me pertenecen. Y como prueba fehaciente de que yo he dicho que les voy a dar algo glorioso, les doy arras, un anticipo de su bendita gloria. Dios nos asegura a nosotros los creyentes de una futura bendición. Y aun cuando las arras son menos en cantidad, no son diferentes a aquello que el Señor tiene para nosotros. Póngase de pie.